El comentario de texto en filosofía. Para hacer un comentario de texto conviene aquí seguir estos dos pasos. Primero, leer y comprender el texto y hacer una lluvia de ideas. Segundo, redactar el comentario. Primera parte, preparación. Primero debemos leer el texto con atención 2 o 3 veces hasta que nos resulte comprensible lo que el autor explica, propone o discute. Una vez realizadas estas lecturas, podemos indicar cuál es el tema general expuesto en el texto, si se trata sobre epistemología, ontología, antropología, ética, psicología, etc., o si contiene elementos de estas materias. Asimismo, hay que buscar el aspecto detalle concreto al cual alude el autor, el aspecto de carácter ontológico al que se refiere o el detalle antropológico que menciona, por ejemplo. También es bueno subrayar los conceptos más importantes y tomar nota en una hoja aparte de las ideas que nos vengan a la cabeza mientras leemos el texto, tanto si son ideas relacionadas directamente con la cuestión que plantea el fragmento como si se trata de pensamientos generales del autor. En esta parte preparatoria del comentario también es recomendable tener en cuenta a otros autores que han reflexionado sobre el mismo tema y si convergen o divergen con lo que dice el texto. Es conveniente, además, preguntarse hasta qué punto sigue vigente el interrogante que se plantea el autor, qué respuestas se le pueden dar hoy en día y si tenemos una opinión formada que podamos expresar con determinación. No se ha de menospreciar ninguna información relativa a la vida y a la obra del autor del texto, ni a algunos de los detalles de la época en que vivió, y si corresponde hay que referirse a la escuela filosófica a la cual pertenece. Segunda parte, elaboración. Durante la redacción del comentario hay que colocar toda la información que hemos preparado en el apartado anterior, distribuyéndola según se nos pida. Como se ve en los comentarios que se hacen normalmente, habitualmente se proponen cuestiones que canalizan la información. Son lo que se llama comentarios de texto guiados. Hay que ceñirse a las preguntas, pues, y dosificar la información situándola donde corresponda y procurando no repetir lo mismo en cada respuesta. Uno de los errores que se comete con mayor frecuencia en los comentarios de texto de filosofía es el desorden con el que se desarrolla la exposición. A fin de evitarlo, es recomendable que antes de empezar a escribir hagamos un guión esquemático de todo lo que hemos anotado cuando leíamos el texto. Para ello vale la pena tener en cuenta distintos puntos, que son los que voy a señalar a continuación. En el comentario se suele pedir al alumno que titule el texto. El título no es más que la exposición reducida de lo que el autor dice al lector. Casi puede afirmarse que es la idea fundamental del texto. El título ha de ser una frase que resuma el tema principal del texto. Hay que evitar calcar frases del autor y, si es necesario, puede añadirse un subtítulo. 2. En el texto hay una o varias ideas que son fundamentales y otras que son complementarias o secundarias. Del mismo modo que pasa en el cine, en el teatro o en las novelas, el autor expone una idea o tesis que refuerza acompañándola con otras ideas relacionadas. Así, en un hipotético apartado en el que hubiera que exponer las ideas principales y las secundarias, habría que descomponer el texto en diferentes partes que habría que comentar y analizar. Igualmente, hay que dejar clara la idea fundamental del texto, aunque sin menoscabo de las secundarias. Además, cuando se redacta el resumen de estas ideas, conviene utilizar palabras propias y no reproducir literalmente el texto. Y, si llegan a utilizarse expresiones textuales, hay que entrecomillarlas y explicarlas. 3. Conviene empezar la pregunta de relación, en la que hay que relacionar el texto con el pensamiento del autor, con una breve referencia al autor, así como al periodo histórico y contexto filosófico en los que vivió. Estas referencias se pueden encontrar en cualquier historia de la filosofía, libro de texto, diccionario filosófico o en la ficha de cada autor que encabeza determinados libros de comentarios de textos. En este preguntar hay que desgranar la filosofía del autor a partir de las ideas encontradas en el mismo texto y no exponer la filosofía completa del autor como si se tratara de un tema a desarrollar. 4. Una de las preguntas del comentario suele centrarse en la vigencia o actualidad del tema que trata el texto. Hay que tener claro que la historia de la filosofía es la historia de las grandes preguntas que se ha hecho el ser humano sobre su propia existencia, la del mundo, la de Dios, la del más allá, etc. Y que estas preguntas no forman parte del pasado, sino que al contrario son inherentes a las personas. Por lo tanto, hay que ponerse en la piel del autor y preocuparse de la cuestión en sí, dando una opinión argumentada, sin juicios subjetivos, como está bien lo que dice, no estoy de acuerdo. A veces la comparación entre autores nos puede servir como hilo conductor en la reflexión personal y ayudarnos a elaborar nuestra respuesta. En cualquier caso, la valoración de esta pregunta se basará siempre en el peso o el valor de los argumentos aportados, nunca en las coincidencias o discrepancias de opinión entre el alumno y el autor. Como se ha dicho más arriba, el comentario ha de servir para dar una muestra de la comprensión lectora del alumno, además de los conocimientos que tiene y de la capacidad para exponerlos.
Es también interesante tener en cuenta las siguientes recomendaciones de carácter general. Es imprescindible una adecuada presentación formal. No puede haber faltas de ortografía. Las frases no han de ser demasiado largas ni los párrafos demasiado extensos. Hay que redactar el comentario con el registro adecuado, evitando las expresiones poco formales. Hay que huir de explicaciones subjetivas explícitas como yo opino, estoy de acuerdo con, me parece que, etc. Es recomendable un tono más impersonal utilizando expresiones como se podría afirmar que, se ha valorado que o hay quien considera que, etc. Es adecuado hacer consideraciones que relacionen las ideas del texto con las de otros autores. Un comentario de texto en filosofía mejora si podemos incluir también referencias literarias, artísticas o científicas. Nuestra redacción ganará en riqueza y originalidad.